Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con las leyes de los exponentes. Que nada, vamos a manejar la primera regla, que es la más básica en la parte de los exponentes. Nos dice que si tenemos un número x a la 0, su resultado va a ser 1, siempre. Esto obviamente considerando de que x no puede ser 0, ¿ok? 0 a la 0 como tal no está definido. Solamente el valor de x puede ser cualquiera que tú quieras siempre y cuando no sea 0. Porque como vuelvo a repetir, 0 a la 0 no lo vamos a tener definido. Entonces vamos a poner aquí siempre un ejemplo de este lado. Aquí la expresión y aquí el ejemplo. Uno de ellos pudiera ser 5 a la 0. Va a ser 1. Otro ejemplo. 2x, y, z, k, m. Todo esto elevado a la 0. Siempre y cuando x, y, z, k o m no sean 0, para de tal manera se anule esto. Entonces esto va a ser igual a 1. Ahora pasemos a otro ejemplo y más que nada a otra propiedad. Cuando tenemos la propiedad x a la 1, nos está diciendo esto que cualquier número que yo quiera, ok, elevado a la potencia número 1, entonces nos va a dar el mismo valor. Un ejemplo de esto pudiera ser el siguiente: 5 a la 1 va a ser 5, ¿ok? Entonces si sigo de esta manera, pues puedo poner 2x y elevado a la 1, pues va a ser 2x y, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración siempre que pues estemos viendo las expresiones que aparecen, ¿ok? Siempre que esté elevado a la primera potencia, entonces nos va a dar como resultado 1. La siguiente propiedad que se va a estar trabajando es cuando ya empiezan a ver algunos conocidos que se trabajaban bastante en álgebra. Por ejemplo, si yo tengo la expresión x elevado a la n que está siendo multiplicada por una expresión x elevado a la m, el resultado de estas dos expresiones multiplicadas va a ser x a la m más n, o lo pudiera ver como x a la n más m. ¿Qué nos está diciendo esto? Que prácticamente, si nos damos cuenta, si tengo dos expresiones le decimos con la misma base, o sea que tenemos el mismo número de base, pero con diferentes exponentes y se están multiplicando esos números, el resultado va a ser la misma base sumando los exponentes. ¿Okay? Esto puede sonar muy extraño solamente así, pero al momento de estar aplicándolo es más rápido. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 7 por 2 a la 2, esto va a ser igual a 2 y puedo sumar los exponentes. Por eso acá me dice que puede ser m más n o puede ser n más m, m más n. Realmente aquí recordemos que la suma la podemos realizar del estilo 7 más 2 o 2 más 7. Al fin de cuentas nos va a dar 9. ¿Okay? Entonces la respuesta para esta multiplicación de estos dos números que están elevados a estas potencias nos va a ser 2 a la 9. ¿Por qué decía que esto es un viejo conocido? Porque cuando estábamos en muchas expresiones algebraicas, digamos del estilo x al cuadrado por x a la 3, nos decían rápidamente por el maestro, pues la respuesta va a ser x a la 5. Era el famoso se suman los exponentes cuando se están multiplicando, pero si tenemos solo la misma base. ¿Ok? Eso es para que tengan en consideración en esta parte. Seguimos entonces con otra ley que es muy similar a esa, pero en este caso, como ya manejamos la multiplicación, pues ahora vamos a manejar la división. X a la m entre x a la n. Cuando yo tengo este tipo de división con la misma base y con exponentes, yo lo pudiera ver entonces como x a la m menos n. En este caso nos damos cuenta de que se está haciendo una resta de los exponentes y se conserva la base. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera 5 a la 4 entre 5 a la 2. Entonces esto va a ser igual a 5 a la 4 menos 2. Y esto pues realmente va a ser 5 al cuadrado. ¿Ok? Es una manera de pues estar viendo este ejemplo con números. Otro ejemplo, pero ahorita ya con letras, pudiera ser x a la 7 entre x al cuadrado. Esto va a ser igual a x a la 7 menos 2. Entonces esto va a ser igual a x a la 5. ¿Ok? Nos damos cuenta que se realiza la resta. Uno de lo que viene siendo las preguntas más comunes de los estudiantes es qué es lo que ocurre
cuando el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Si nos damos cuenta, en este caso siempre el número de arriba es más grande que el de abajo. Para poder responder eso, vamos a pasar entonces a la siguiente ley que vamos a estar presentando. Antes de pasar entonces a eso, al que estaba mencionando, veamos la siguiente ley. Si tenemos un x a la menos 1, esto está representando una fracción, se pudiera decir, porque lo pudiera ver como 1 entre x, ¿ok? Entonces, un ejemplo de ello es si yo tengo 7 a la menos 1, eso es realmente un séptimo, ¿ok? Es una manera de estar viéndolo. De manera general, si yo tengo un x a la menos n, es otra propiedad que desemboca de esta, yo pudiera ver lo que es 1 entre x a la n. Entonces, si yo tengo un 7 a la menos 8, esto realmente es igual a 1 entre 7 a la 8. ¿Ok? Realmente esto es lo que nos está diciendo estas leyes que tienen que ver con los negativos en la parte de los exponentes. ¿Ok? Prosigo entonces con qué es lo que pasaría, como mencioné entonces en el anterior, si yo tuviera algo del estilo x a la m entre x a la n. Ya recordamos que esta propiedad es así, pero si ahora el número de arriba es más grande, es más pequeño que el de abajo. Entonces, si yo tuviera un ejemplo, x a la 2 entre x a la 3, ¿qué es lo que estaría pasando? Si me doy cuenta, esto va a ser x a la 2 menos 3. X a la 2 menos 3 es x a la menos 1. Pero por la propiedad anterior que estábamos viendo, x a la menos 1 es igual a 1 entre x. Entonces esto va a ser igual a 1 entre x. De ese modo ya pudimos responder este ejercicio aplicando siempre esta propiedad, pero teniendo en consideración la anterior que ya habíamos visto. Otro ejemplo que tiene que ver con esto es, por ejemplo, x a la 5 entre x a la 7. Recordemos, la propiedad debe ser x a la menos se pudiera decir. Entonces esto nos va a quedar como x a la menos 2, recordando los signos. Pero como habíamos visto por la propiedad de x a la menos n, nos dice que podemos voltearlo como si fuera una fracción y nos va a quedar como 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Esto obviamente considerando que x no es 0, porque si x fuera 0 todo esto ya se hubiera echado a perder. Hay que tener en consideración eso, porque si no nos estaría quedando 1 entre 0 y no sería válido. ¿Ok?